Shabbat Shalom familia, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana, a una nueva transmisión de Kabbalah Shabbat o Erev Shabbat. Gracias a todos los que nos acompañan y nos han estado acompañando a lo largo de todas estas semanas. Durante todo el año civil 2024 iniciamos también una nueva etapa civil, secular también, pero a todos los que también nos regimos con el calendario bíblico de Dios. Ya hemos iniciado año nuevo ya hace bastantes semanas atrás, pero de igual manera a todos los que nos siguen recién se conectan a nosotros como congregación, como ministerio de Bejarro Yeshua. Si recién te has suscrito al canal, pues bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo esperamos que sigas con nosotros a lo largo de todas estas semanas, en donde irás aprendiendo un poco más del por qué digo estas cosas. Mencionamos porque hemos ya celebrado años nuevos, semanas, incluso meses atrás, pero de igual manera también felicitar y bendecir a todos los que se unen a nuestra familia de Bejarrol Yeshua. Dicho esto, quiero entrar con ustedes a esta reflexión, a esta parashá sumamente interesante. Así que sin más, vamos a ver cuál es nuestra parashá de la semana. Nuestra parashá de la semana es la número 11 dentro del orden de los estudios de la Torá y por ende también dentro del libro de Bereshit. Ya estamos concluyendo las parashot del libro de Bereshit, Sefer Bereshit. Esta parashá se llama Vayigash y se acercó, es traducido y consta dentro de los estudios, está, como mencioné, en el libro de Bereshit, capítulo 44, versículos del 18 hasta el 47, versículos 27. Y ese compendio, ese grupo de capítulos es sumamente interesante. Ya lo hemos tocado temporadas atrás, hemos estudiado capítulo por capítulo y ahora trato de, bueno, por la gracia y misericordia de Dios, espero que me pueda ayudar a puntualizar en algunos aspectos, ya no tanto capítulo por capítulo como ya lo hemos estudiado temporadas, así que vamos a ver. También en el Tanaj, o Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, tenemos a Yehezkel Halaví o el profeta Ezequiel, capítulo 37, los pasukim o versículos del 15 al 28. Y también tenemos en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento o Pacto Renovado, Lucas, capítulo 24, los versículos del 30 al 48. Es el compendio de lo que hacen el estudio de la parashá que corresponde a esta semana. Génesis, Ezequiel y Lucas. Así que eh, es un poco lo que vamos a estudiar esta noche. No vamos a hacer la lectura porque vamos a tocar a algunos aspectos dentro de este capítulo. Así que eh, para contextualizarnos, para los que no saben de qué porción estamos hablando, hemos estudiado en el libro de Bereshit, sobre todo en los últimos capítulos, la vida de Jacob. Llegamos desde la creación, pasamos por Enoch, Noé, y de Noé, que es toda la creación, todo el universo, se fue condensando en un lugar, en una familia, en un linaje, y llegamos hasta una persona, en la persona de Abraham, Abraham Avinu, conocido también por todos nosotros, los Yehudí. Seguimos con la narrativa dentro del orden cronológico de la Biblia, a Isaac, su hijo, y de Isaac llegamos a Jacob. Y en Jacob, luego de, para los que no han llevado, no han conocido un poco los estudios de esta temporada y las otras, Jacob, mediante artimañas, mediante engaños, a lo largo de toda su vida, él fue en su andar eh, queriendo tener las cosas por sus propios medios.
Él trataba de conseguir las cosas, anhelaba cosas espirituales, pero siempre quería hacer las cosas a su manera. Así fue con su hermano, compró su primogenitura, tomó la bendición que su padre quería darle a su hermano mayor, Esaú, consiguió, y esto al verse Esaú, según él, robado, intentó matar a su hermano, me corrijo, se consoló con la idea de matar a su hermano, llegaron el momento de que su padre falleciese. Cuando mi padre muera, mataré a Jacob y con eso me consolaré. Su madre, al no querer perder a su hijo, le dice, ¿sabes qué, hijo? Vete a la casa de mi familia y espérate hasta que yo te llame, hasta que la ira y la cólera de tu hermano se pase. Y nunca recibió esa llamada. Llegando a tierra de la familia de su madre, se encontró con el hermano de su madre, su tío, pero a la vez llegó a ser su suegro, Labán, que era horma de su zapato. Si Jacob era un engañador, Labán era un engañador y medio. Y todo lo que él pasó, Dios iba permitiendo estas cosas. También consecuencias, cosechas de lo que Jacob iba sembrando, pero no nada era desconocido para Dios. Y todo esto Dios permitió para ir formando en Jacob. Su familia tuvo 12 hijos, y entre ellos tuvo uno predilecto, uno al que lo tuvo en su vejez y lo tuvo de su esposa amada, Raquel. Y este hijo se llamaba José. Con José tuvo una distinción por encima de los demás hijos aún mayores. Esto generó un conflicto familiar, generó discordia, generó envidia, generó esta diferenciación, tanto que en José ah, ya algunos creen que no era prudente por la manera como cuenta sus experiencias, sus sueños, sus anhelos en el capítulo 37, 36, 37 de Génesis. Y esto llevó a un punto en que sus hermanos decidan o quieran matar a José. Dentro de eso sale un personaje llamado Judá, uno de los hermanos mayores, y decide, no hay que matarlo, hay que venderlo. Y así destierran a José desde de la familia y de la tierra de su padre y es vendido como esclavo. José llega a Egipto y en Egipto pasa muchas penurias como esclavo, como sirviente, también lo acusan falsamente y llega a la cárcel. Y en la cárcel Dios sigue formando, forjando, instruyendo, formando el carácter de José. Y José, por las orquestadas, por así decir, de Dios, divinas, llega a la corte del faraón, el hombre más poderoso, uno de los más poderosos de la tierra en su época, y, e interpreta los sueños de faraón. Faraón sorprendido con no solamente eh, que le narre el sueño, sino la interpretación y la solución según la interpretación, Dios permite que a través de Faraón nombre a José como el visir, como el gobernador, como el segundo en toda la tierra en autoridad después de Faraón. Y en este punto nos quedamos en la narrativa bíblica. Y entramos al capítulo 44 a 45, 46 y 47. Y un resumen de este punto es cuando en Canaán y en toda la tierra hay hambruna, hay sequía, no hay comida. Y Jacob le dice, ¿qué haces mirándose? He escuchado que en Egipto hay pan, que en Egipto hay trigo, que en Egipto hay comida. ¿Qué hacen mirándose acá? Vayan y compren comida. Y así fueron todos los hijos. Van a Egipto. Muchos años después del acontecimiento de la venta de José, casi poco más de 17 años después, 13, perdón,
entre 15 a 20 años aproximadamente después. Y llegan a Egipto y José ve a sus hermanos, los mismos que años atrás le trataban mal, le hablaban mal. La palabra dice que ni siquiera podían hablarle cortésmente, o sea, le hablaban ásperamente. Los ve, los reconoce, pero como estéticamente los egipcios tenían otra forma, sus cosméticos, sus vestimentas, sus formas, incluso se sabe en la que por el texto, José no hablaba arameo o hebreo, él estaba hablando egipcio. Y cuando venía una civilización de diferentes partes, venían y mediante intérpretes le hablaban a José y él respondía y todo era a través de traductores. Y lo mismo fue con los hermanos de José. Le estuvieron hablando ya sea arameo, muy posiblemente, y- o, o hebreo muy antiguo, y José respondía en egipcio, todo para no darse a conocer. Entonces, aquí me salta una pregunta entrando a nuestra porción de este capítulo. Si pudieras ver la cara de Dios en este momento acerca de tu vida, ¿qué cara crees que tendría Dios? ¿Qué cara crees que Dios estaría poniendo en estos momentos acerca de tu vida? ¿Estaría triste? ¿Estaría enojado? ¿Estaría decepcionado? ¿Harto? ¿O quizás ni siquiera se voltea a ver? A veces han preguntado y uno dice, no, es que Dios debe estar muy decepcionado porque yo sé que estoy andando en este aspecto, en este punto, en mal, o no como Dios espera o me manda que yo esté. Y por más que yo me arrepiento o pido perdón, recaigo en lo mismo, o esta debilidad no es vencida por mí y recaigo una y otra vez y cuando creo que mejoro una parte, pues aparece otra cosa en la que estoy mal y fallo nuevamente a Dios. Entonces, eso genera en cada uno de nosotros una idea de que Dios nos ve con una emoción muy particular, triste, decepcionado, enojado, como ya mencioné. Pero esta porción de Bereshit o Génesis nos revela por lo menos tres verdades poderosas acerca de cómo los hechos que Dios permite en nuestra vida pueden transformar nuestra vida, pero también pueden transformar la manera en cómo vemos a Dios, cómo vemos el perdón y cómo vemos nuestro porvenir. Y quiero centrarme en tres puntos como mapa de nuestro sermón de esta noche. Primero, es en la primera parte del capítulo 44 que lo llamé un perdón con sabiduría. Y en este punto me llama mucho la atención porque uno que ya ha leído los primeros versículos del capítulo 44 sabemos en la que llegan los hermanos de José frente a José, ya como autoridad máxima o segunda máxima en toda la tierra más poderosa del planeta en ese momento, con poder, con economía, con autoridad, con ejército, y, y dice, bueno, aquí ya les cayó el guante, como se dice a los hermanos de José. Ya aquí no tiene manera de salvarse. Aquí José se puede desquitar tranquilamente y nadie podría ni siquiera darle oportunidad a los hermanos de José para que se puedan defender. Porque uno dice, bueno, lo que ellos hicieron antes es momento de pagar. Y, y uno se pregunta, bueno, si es así, puedo preguntarme, ¿el pecado de tu pasado sigue afectando tu presente? Lo que tú hiciste en algún momento lo estás arrastrando a lo largo de los años
y te sigue afectando hasta el día de hoy? ¿Has aprendido, por lo contrario, entonces a amar a otros? Porque si esto te sigue arrastrando, esto tuvo que tener un impacto en tu vida, ya sea de desolación, ya sea de amargura, ya sea de resentimiento, ya sea de sensibilidad o de empatía, que por eso amo a los que están en esa condición. Y esto, en el caso fuese así, me tiene que llevar a un cambio, pero ese cambio ¿es evidente para los que me rodean o simplemente es evidente porque digo que es evidente? Porque yo espero que sea evidente. Los cambios tienen, obviamente, valga la redundancia y aunque parezca obvio, tienen que ser evidentes. Pero muchas veces decimos, no, sí, yo he cambiado, pero sigue en lo mismo. Sigue con el mismo mal hábito, sigue con la misma debilidad, sigue con las mismas rutinas, sigue con lo mismo que hacía, decía o pensaba en el momento cuando se hizo lo malo. Esos malos que hice en un momento, hoy ha hecho de mí que haya un cambio y que ese cambio sea evidente para los demás. Porque esto es lo que vamos a ver en esta porción. Han visto una puerta, hay unas puertas especiales que solamente pueden ser abiertas por ambos lados. No es las convencionales que tienen la manija, la manecilla por, por ambos lados, pero se puede abrir ya por uno de los lados. Hay puertas especiales que se abren exactamente por ambos lados y de ambos lados tienen que abrirse. Y estas puertas que se abren por ambos lados nos lleva un poco a ilustrar que el perdón es casi de una manera unilateral, porque por un lado hubo la falla, por un lado hubo la ofensa, y el perdón viene por un lado, en donde estuvo la ofensa, y el perdón, usando la analogía o la metáfora de esa puerta especial, es como dejar la llave en la puerta para que pueda venir cualquiera y lo abra. Pero aquí ya no solamente vemos el perdón, sino vemos perdón y reconciliación. Y para reconciliación no basta dejar la llave o no basta que yo abra por un lado de la puerta, sino por el otro lado, ya sea el agresor o ya sea el agredido, tienen que estar en sincronía en ambos y abrir la puerta, mover la manecilla para que la puerta sea abierta. Tiene que haber una sincronía en ambos. Y eso a mí me lleva a preguntar como para aplicar en nuestra vida, sí, he sido ofendido, sí he sido agraviado, porque todos nos consideramos ofendidos, víctimas o agraviados o agraviadas en diferente índole, en diferente área en nuestra vida. Pequeñas, medianas, en nuestra infancia, en nuestras relaciones, en nuestro entorno social, en lo que haya sido. De una u otra manera sentimos que algo nos falló, algo nos dolió, algo nos lastimó. Pero en el caso que fue así, estoy dispuesto a perdonar, aunque no haya garantía de una reconciliación, aunque la otra persona no tenga el interés de arreglar las cosas, estoy dispuesto a dar el perdón, a otorgar el perdón. ¿Por qué le llamé un perdón con sabiduría? Porque después de una serie de eventos, en los capítulos 43, 42, 43, José empieza como que a jugar con sus hermanos. Primero los acusa de espías, ellos dicen, no somos espías, somos hombres honrados, somos todos hermanos de un mismo, hijos de un mismo padre. Eh, Aquí somos 10, uno está el menor con nuestro padre y otro no sabemos, creemos de por sí que murió hace muchos años.
pero no hemos venido con la intención de espiar, sino con la intención de comprar comida. Y José, usando este argumento, empieza a decir, ok, vamos a ver, les voy a dar comida, vamos a ver, y les empieza a probar. Y uno pensaría así escuetamente cuando le hace una lectura, dicen, ah, mira, se está vengando, está jugando con ellos o lo está haciendo sufrir como en represalia de lo que los hermanos le hicieron a él cuando él estaba con su padre. Y si bien podría verse de esa manera, vemos luego en esta parashá como en la siguiente, que es la última, en la que José ya había discernido algo más, ya había entendido algo más, pero lo que él estaba haciendo en lo que era tratar o probar que este perdón, que esta bendición en la que él ya estaba en condición de dar, no iba a ser malgastada. No es que si ellos eran merecederos de eso, no, sino que ellos si estaban en la condición para que esto que ellos iban a recibir, no lo iban a malgastar, no lo iban a desperdiciar, porque los conoció en una etapa muchos años atrás en la que ellos no estaban en condición, dice que tenían muy mala fama, eran amargados, se paraban peleando, pensaban en diferentes cosas. Vemos como en algunos casos, como en el capítulo 38 en Judá, se alejaban y buscaban prostitutas. Entonces, nos da un poco la idea de cuál era el estilo de vida que ellos llevaban, la conducta que ellos llevaban. Y José, años después de haber conocido muchas cosas, haber entendido otras cosas, dice, sí, esto es una bendición que les voy a dar, pero quiero saber si están ahora ya en la etapa para que lo que van a recibir lo aprovechen o lo van a desperdiciar. Si todavía falta que maduren, si todavía falta que aprendan un poco más, esto es para ellos y va a ser para ellos, pero no es que el que sea para ellos quiere decir que tiene que ser en este momento. Hay cosas que Dios nos tiene para nosotros, sus bendiciones grandes en nosotros, pero todavía no es el momento porque no estamos en la madurez, en la sincronía de poder recibirlo. Una persona que ha tenido problemas financieros, pero no por agentes externos, sino por decisiones propias, por malas decisiones propias, por malos hábitos. Después no puede esperar que Dios venga y le bendiga o lo multiplique o lo prospere administrativamente, perdón, o económicamente mediante administraciones, mediante mayordomía de cosas, si es que ese hábito, si es que eso no ha tenido un cambio en su vida, esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque lo que va a recibir lo va a volver a desperdiciar. Dios ya tiene en él un cambio, tiene una salida, tiene una restauración, pero tiene que pasar por un proceso. Y esto es lo que José básicamente estaba buscando en su familia, en sus hermanos. Esto es para ellos, pero están ahora en condición de poder recibirlo. Porque a veces creemos, no, él estaba viendo si lo merecían o no lo merecían. Y pues eso no se ajusta a lo que dice la Biblia. Porque ninguno de nosotros somos merecederos de las bendiciones de Dios. Por eso se llama gracia, porque es un regalo inmerecido. Por eso recibimos misericordia, porque es algo inmerecido. Viene del corazón, del favor y de la gracia de Dios. No viene por el mérito de nosotros. No es un premio por habernos portado bien. Es un regalo porque Dios le encanta dar regalos. No porque yo sea bueno, sino porque Él lo es. Y José es lo que estaba haciendo, viendo o probando cuál era la etapa de vida, madurez espiritual, personal, mental, que estaban ahora los hermanos de José. Y dentro de eso, al final, hay un detonante. Ellos a lo largo de todos los años, desde el momento que vendieron a José, estuvieron sufriendo, muriendo prácticamente en vida. A algunos les costó más que otros, pero todos sufrieron.
Y el detonante es una copa de plata en la que le dice que es como José se hizo famoso por interpretar sueños, por ver el futuro, como por el ser el Salvador. Entonces, mediante toda esa idiosincrasia que tenían los egipcios, usa una copa diciendo que era su copa a través de la cual él adivinaba, una copa muy especial. No era una copa cualquiera, era un instrumento de su máxima herramienta, de su máximo poder, y había sido afectado porque fue robado por estos hombres que dijeron que eran honrados, pero al parecer eran ladrones. Van y los buscan estos hermanos cuando ya habían tenido un buen encuentro, habían tenido banquetes, habían recibido comida, habían recibido ropas, se fueron muy felices después de haber sido acusados dos veces de ladrones y ellos probaron que no lo eran, o espías, perdón, y se van felices creyendo que por fin nos vamos a casa, hicimos el emprendimiento que Dios, nuestro Padre nos dijo, y cuando dice que ni bien, no estaban muy lejos, no salían ni siquiera de la ciudad, cuando viene al encuentro toda la comitiva de José, diciendo, ¿por qué le han hecho esto a nuestro Señor? ¿Por qué están pagando mal con el bien que Él les ha hecho? Y yo dice, ¿qué ha pasado? La copa de plata de adivinación de nuestro Señor ha sido robada. Y ellos estaban tan seguros que no habían sido ellos, que ellos dijeron, no hay manera, no hay posibilidad de que se haya robado esto. Y ellos dijeron, pues sí, se ha robado, los egipcios dijeron. Y los hermanos, seguros de su inocencia, dijeron, si es que es así, en el que se le encuentre la copa, que muera y que todos los demás seamos esclavos. El encargado, el comisionado egipcio dijo, no, no haré tal cosa, nosotros simplemente en nuestra justicia está, quien es culpable, él debe pagar. En quien se encuentra la falla, él es culpable, los demás no. No tenemos por qué meter a todos en el mismo saco. Y empiezan a buscar, dice, del mayor al menor y no encontraban nada. Y conforme iban pasando, ellos se iban sintiendo más libres hasta que toca la última canasta, perdón, el último costal del menor, del más inocente, del que no había participado en toda la maldad que ellos hicieron a José veintitantos años atrás. Benjamín. Encuentran la copa de Benjamín, sabiendo ya anticipadamente que su padre Jacob dijo, no voy a dejar ir a Benjamín. Benjamín no va a ir porque si le pasa algo a mi Benjamín, yo me muero. Su madre, a la que yo amé tanto, se me murió. Su hermano mayor, el que era mi hijo favorito, se me murió. Lo único que me queda de Raquel, de mi vejez, es Benjamín. No hay manera que lo saquen de mí. Y Judá le dijo, papá, ya nos han amenazado que si no viene Benjamín, no hay manera que nos vendan. Es la evidencia de que nosotros somos inocentes, de que no somos espías. No, no va a ir. Y Judá dice, mira, yo me pongo por fiador, yo me pongo como prenda. Si es que algo le pasa a Benjamín, yo voy a ser el culpable para ti. A mí me lo vas a reclamar. Yo voy a hacerme cargo, yo voy a pagar las consecuencias si es que algo le pasa a Benjamín. Es la única manera en la que Jacob dice, está bien, vayan, lleven miel, lleven cosas y vayan y denle de regalo, pero vayan ya. Si es que tienen que regresar, regresen. Si es que lo pierdo, pues lo perderé ya. Ya estaba resignado Jacob. Y en este punto, esta copa de plata ya nos empieza a mostrar cosas, porque toda la Biblia siempre nos apunta a una sola cosa, a una sola persona, a la persona de Yeshua. Vemos ya sombras, prefiguras, simbolismos, analogías en toda esta historia, en todo esta parashá, en todo este capítulo que nos muestra la persona de Yeshua. Una copa de plata que tranquilamente puede ser simbolizada como la copa del sufrimiento,
pero un sufrimiento necesario para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo respondes cuando Dios permite el sufrimiento en tu vida? Repito, ¿cómo respondes cuando Dios permite el sufrimiento en tu vida? Ojo que no dije, quizás Dios permita sufrimiento en tu vida. No, Dios va a permitir el sufrimiento en tu vida. La pregunta no es si crees que habrá o no habrá sufrimiento. La pregunta es, cuando viene el sufrimiento, ¿cómo es tu respuesta ante la gente, ante Dios? Porque a todo el mundo les gusta la etapa de bonanza, pero también una etapa de prueba. Hay una etapa de sufrimiento. Y eso Dios lo permite. Eso lo hemos visto y lo vemos a través de esta parashá, de todo este libro, Sefer Bereshit. Lo vemos en la vida de Noé, lo vemos en la vida de Enoch, lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida de Isaac, lo vemos infinidad de veces en la vida de Jacob, en la vida de José mismo. No es que porque Dios les había bendecido y lo había tomado como como los patriarcas de su descendencia, de su nación, de su pueblo, lo que sería posteriormente, que decir, bueno, voy a así esfumar todos los problemas y no vas a tener ningún problema, pues ese no es un concepto que se ajuste con lo que nos dice la Biblia. Va a haber sufrimiento y ese sufrimiento muchas veces, consecuencia de las propias malas decisiones de uno mismo, pero no todas son así, muchas de ellas son circunstancias ajenas que Dios los usa para formar, para forjar, para moldear la vida, el carácter de su siervo, de su sierva. ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes? En José, con odio, lo trataban mal, quedando huérfano de madre, quedando huérfano de padre, siendo vendido como esclavo, siendo desarraigado de su tierra, siendo acusado injustamente, siendo metido preso, siendo olvidado en la prisión. Y se ve en todos esos momentos, dice, y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque su respuesta, aunque era de seguro hasta ese punto, o él no entendía, él estaba seguro que Dios estaba con él. Dice, podrá haber hecho miles de preguntas, pero entendía, Dios está permitiendo esto por algo. Y eso lo entendió luego. En esta parashá lo dice, en la parashá siguiente lo confirma. ¿Cómo respondemos ante la adversidad, ante el sufrimiento? Lo que me lleva al segundo punto. José está probando todas estas cosas para ver si es que están en la madurez para recibir estas bendiciones, este perdón. No es que están haciendo méritos, repito. Por eso le llamé un perdón con sabiduría. Y ante la evidencia de que ellos han sido encontrados culpables con la copa de plata encontrada en el saco de Benjamín, me lleva al punto 2, que lo llamé cicatrices, heridas que enseñan. Ya nos muestra en los versículos 7 en adelante, si mal no me equivoco, o perdón, 14 del capítulo 44, que Judá emerge como líder. En el capítulo anterior, 43, ya se pone como responsable de la vida de Benjamín. Pero en el capítulo 44, cuando ya está el momento en la búsqueda de la copa de plata robada o acusada de ser robada, Judá y todos los demás vieron que se encontró en el saco de Benjamín, dice que rompieron sus vestidos en señal de duelo. O sea, ellos no estaban muertos, pero ya se habían concientizado
de que estaban muertos. Fueron encontrados culpables, no hay más para ellos. La única salida es la muerte, el juicio. Judá emerge como un líder dispuesto a sacrificarse por Benjamín. Y esto muestra lo que yo dije en un inicio, evidencias visibles en nuestro entorno. Y Judá empieza mostrando un cambio radical en su persona. Judá había hablado con su padre: papá, si es que no te lo traigo a Benjamín, mírame, yo voy a ser culpable ante ti. Y no es en estos tiempos post modernos con una ideología llamada, no sé, woke, en la que se enfatiza un poco en la que los papás no tienen la razón, están equivocados, están desactualizados, son los hijos, la juventud, las nuevas tendencias, lo que predomina, y eso ha servido como agenda eh, para, para promocionarse por diferentes medios, sea películas, por lecturas, cuentos, currículas escolares y etcétera. No es ese momento, es un momento en la que si el padre lo veía a uno responsable de algo malo, era la peor desgracia que podía pasar. El ver o el deshonrar a su padre era la peor maldición que uno podía recibir. El exponerse a que el padre pronuncie una maldición sobre su hijo por un castigo, por algo mal hecho, por lo que fuese, no había algo peor que eso. Podía la justicia, podía los jueces sentenciar algo contra una persona y sí, era culpable, pero si mi padre y mi madre todavía me veían inocente, eso me daba un consuelo. Pero aunque todos me veían bien, si mis padres me veían mal, era lo peor que podía pasar. Y a ese punto se puso Judá. Si yo soy, perdón, si algo le pasa a Benjamín, papá, yo voy a perder toda gracia ante tus ojos. Yo voy a perder cualquier nivel, cualquier favor, cualquier estatus de hijo. Yo voy a ser una maldición o ser visto como maldito ante tus ojos. Eso es en concepto lo que Judá estaba diciendo para hacia Jacob. Y Jacob dijo, está bien. Cuando ve de que Benjamín, la sentencia es quedar esclavo o prisionero o muerto o lo que fuese, pero sentenciado en Egipto y que no vuelva a papá, no vuelva a Jacob, Judá dijo, esto no lo puedo permitir. No puedo permitir esto. Sobre todo Judá. Judá, a diferencia de todos los demás hermanos, era el único que podía entender a su padre. Estaba Leví, estaba Simeón, estaba Rubén, estaba Neftalí, estaba Gad, estaba Asher, estaban todos los demás, pero entre todos ninguno iba a entender a Jacob como Judá, porque solamente él sabía lo que era perder un hijo. Y no solamente uno, él perdió dos. Y sabía que su padre había perdido a José. Ahora también iba a perder a Benjamín. Aquel consideraba primogénito y el segundo. Judá sabe lo que es perder al primogénito y al segundo. Perder a dos de sus hijos. Él sabe muy bien ese dolor, ese sufrimiento. Él sabe, él ha pasado por ese dolor. Judá sabía lo que era perder dos hijos. Y muestra esta evidencia. Él primero se puso, dio su palabra a su padre y también podía entender, podía empatizar con su padre. Anteriormente, Judá fue el que tuvo la iniciativa para vender a su hermano. Dice, ¿qué de provecho nos da a nosotros matarlo?
Mejor hay que venderlo, hay que sacar beneficio. Todos acordaron, oye, qué buena idea. Eso lo hicieron y lo vendieron. Y ahora por otro hermano, ya no busca el beneficio, sino él se sacrifica. Ahora él se ofrece como sustituto, dice el Señor. Y le cuenta, esto pasa. Mi padre y él, el muchacho, están unidos. Él es muy viejo. Esto pasa si es que mi hermano no vuelve, mataré a mi padre. ¿Cómo puedo ver yo a mi padre mal? ¿Cómo puedo ver que la maldad, el sufrimiento, el dolor, la pena llegue a mi padre? Lo voy a matar. No puedo ser otra vez culpable. Yo ya pasé por algo así, no puedo pasar por eso. Ya no me sirve de nada. Por eso me ofrezco yo en lugar del muchacho. Tómame a mí. Yo me sacrifico, yo estoy dispuesto a perder mi libertad, a perder mi familia, a perder todo, porque yo he pasado por ese dolor y no me atrevo a hacerle pasar eso a mi padre otra vez. Y eso nos apunta a un más grande intercesor, a Yeshua. Judá está en esta parashá, en este capítulo 44, como una prefigura, como, como una tipología, un tipo de Yeshua, una sombra del Mashiach. Su sacrificio apunta a Yeshua, quien se ofreció para tomar nuestra culpa. Benjamín fue encontrado culpable y dice, no, déjala, yo sé, hay un castigo que se tiene que pagar, que se pague. La diferencia es que no se pague en el muchacho, que se pague en mí. Una sombra del Yeshua dice que sí, hay un castigo que hay que pagar por la causa del pecado, que se pague, pero que no se pague en ellos, en el mundo, en el hombre, que se pague en mí. Eso lo dice Hebreos 7:25. Solo una persona que pierde algo valioso, una persona que ha pasado por un momento, por un dolor específico, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, el que ha pasado por una bancarrota, por el que ha pasado por un quebrantamiento de salud, un divorcio, los que han pasado por un problema, una rotura familiar, pueden entender los que han perdido un hijo, están en bancarrota, los que han pasado por un divorcio, los que han pasado por problemas familiares. Solamente ellos pueden entender. Todos podremos acompañar, podemos de una manera empatizar, pero los que pueden sentir son los que han pasado por un dolor parecido. Están en mejor posición para poder consolar y para poder guiar a otros en ese sufrimiento. Hace, hace un tiempo conocimos a una persona, digo, conocimos mi esposa y yo, alguien que perdió a sus hijos, a su hijito. Y, y yo no, o sea, se me estremeció el pecho, el corazón, el estómago se me hizo así, simplemente con la idea. Y yo honestamente no supe qué decir. Poder decir acompañar, poder decir, pero me hubiese encantado poder consolar de una mejor manera, pero es que no estaba en condición porque no he pasado por ese dolor. No he pasado por algo así. Y apareció otra persona que había pasado por algo así. Y más de una vez. Y estuve orando por esa persona para que sea de instrumento y fue de bendición para estos primeros que habían pasado por eso. Pero también hubo otro caso de otra persona que pasó por condiciones y situaciones de las que yo había pasado, laboralmente, personalmente, con una situación y una posición muy particular en la que por gracia de Dios también yo estaba, hijo de ministro,
que su padre había formado una congregación, que tenía las expectativas muy altas de parte de toda la congregación, y por cosas así eh, fue lastimado por la misma congregación y se fue resentido. Y yo hablando con algunas personas de la congregación, de lo que quedaron, me puse a escuchar algunas cosas de los que decían desde su punto de vista, y yo iba sintiendo yo puedo decir de parte de Dios en mi corazón algo, y un dolor que no era mío, un dolor que no sabría cómo describir, y rompí en llanto. Ni yo sabía, ni yo entendía por qué rompí en llanto, y empecé a hablarles, decir y explicarles de lo que es ser hijo de ministros, hijo de pastores, hijo de rabinos, hijo de líder espiritual de una congregación. Solamente un hijo de ministro puede entender a otro hijo de ministro. En dónde está expuesto, en la posición de expuesto, de ser apuntado, de ser criticado, de la expectativa que tiene, de que todo el mundo puede fallar menos el rabino y su familia, que todos son falibles, que todos fallan, pero ellos no. Porque ellos, según la gente, muchas veces no se enseña, pero se presume de que nacieron con alas, nacieron con aureolas, vinieron directamente en un rayo directamente del cielo. Y no es así, somos personas iguales, naturales, con problemas, con crisis, con bendiciones, con privilegios, también con muchas responsabilidades, con exigencias. Vamos al colegio, tenemos necesidades, tenemos un crecimiento como todos los demás, y en el crecimiento etapas mentales, hormonales, vivenciales, como todos los demás. Y muchos no soportan eso porque están expuestos de una manera diferente. Entonces, cuando les empecé a explicar, pudieron entender. Y fue de bendición para este grupo de personas. Dijo, nunca lo había visto así, nunca lo había entendido así. Haber sabido no hubiese exigido, no hubiese acusado, no hubiese dicho esto porque no sabía cómo era. Solo una persona que está en situaciones parecidas puede consolar o ser un instrumento más útil. No digo que alguien que no lo esté no lo pueda hacer, pero de una manera más eficaz. ¿Cuántas veces Dios ha permitido esto en tu vida? Problemas, dolores, pérdidas. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No sabemos, no sé si fue por una decisión personal, una mala decisión, consecuencia de cosas que tú hayas hecho, o Dios lo puso en tu camino para formarte, para que más adelante, porque más adelante Dios va a poner en tu camino muchas personas que van a pasar lo que tú ya pasaste y entendiste el por qué pasaste. José luego entendió, ya sé por qué Dios me trajo esto, por qué me puso en discordia con mis hermanos, por qué me puso a ser expuesto, a ser llamado la atención por mi padre, por mis sueños, a ser acusado de esto, a ser acusado de lo otro, a ser acusado. Ahora sé, entiendo por qué. Porque en una situación de vida o muerte, solo una persona que ha podido pasar por todas estas penurias y sufrimientos puede tener el temple, puede tener el carácter, puede tener la mentalidad y puede tener la madurez para poder decidir lo que él tenía que decidir en esos momentos de crisis. Nadie más podía. Solo alguien que estuvo en una buena etapa, en que estuvo en una pésima etapa, que tuvo libertad, que tuvo esclavitud, que sabía lo que costaba ganarse el pan, sabía lo que era un salario, sabía lo que era ser empleador, sabía lo que era ser empleado, sabía lo que era ser sirviente, sabía lo que era ser esclavo, sabía lo que era ser preso, sabía lo que costaba y las porciones y las raciones de lo que era un preso, de un barrendero, de un mayordomo, conoció todas las etapas. Por eso es cuando tuvo todo la economía de Egipto, ya conocía perfectamente
cuánto come, cuánto es la ración de la cárcel, en los sirvientes, en los esclavos, cómo es el negocio, cómo es el mercado, cuánto hay, cuánto es el porcentaje, todo eso. Y tenía el temple para poder decir, mira, no tienen, pobrecito, bueno, te lo voy a prestar ahora, luego me pagas. No, ¿tienes esto? Bueno, véndeme y yo te lo voy a cambiar por esto. ¿Tienes esto? Bueno, cómprame y yo te lo voy a dar. ¿No tienes dinero? Pues dame tus animales y yo te compro. Lo que cuesta. Mira, ¿no tienes esto? Mira, tuvo muchos, dicen, no, qué malo, cómo está aprovechando, está abusando, todo. Pero la gente estaba agradecida. Y él luego entendió, Dios me llevó por todo esto para este punto, para salvar a mucha vida, a mucha gente, a muchas personas, entre ellas mi familia. Familia, muchas veces Dios permite heridas en nuestra vida. Heridas muchas veces son muy hondas, muy profundas, para que queden cicatrices y esas cicatrices que están fuertes puedan fortalecer a otros que se están hiriendo en esa misma área y en otras etapas de vida. Solo uno que ha pasado por ese dolor, sufrimiento, angustia o pérdida puede ser un herramienta más útil para otras personas. Alguien que ha pasado abusos, alguien que ha pasado bullying, alguien que ha pasado pérdidas, orfandad, crítica, acusaciones, y ha salido, ha cuidado su corazón, ha aprendido lo que Dios ha querido enseñarle en su vida a través de esa circunstancia, de esa etapa, y ha podido salir victorioso o victoriosa, puede llevar, sostener a otras personas que estén en la misma condición. ¿Permites que tus cicatrices sean testimonio de un poder transformador de Dios a otras personas? ¿O estás como el gato, como el animal que está todo el día lamiéndose la herida y recordando, yo hice esto, yo sufrí aquello, yo perdí esto, por la gente, por mi papá, yo no tuve esto y no? No, no has aprendido nada. Estás viviendo en tu misma herida que ya pasó mucho tiempo, ya es cicatriz, pero sigues ahí, abriéndola nuevamente. Ya quiere curarse, ya quiere sanar, pero tú sigues abriéndola nuevamente. Eso no has aprendido nada. Esa herida que Dios ha permitido en tu vida es para que te cambie, para que te transforme y sean testimonio de un poder transformador de Dios para otras personas. Y concluyo con el último punto. Decía al inicio, si pudieras ver la cara de Dios en este momento de tu vida, ¿cómo crees que te vería? Y este capítulo nos enseña cómo nos ve. Ellos quedaron evidenciados. Judá evidencia también un cambio en su vida. Ha pasado por cicatrices que puede comprender a su padre, que puede ser un mejor instrumento, que lo motiva junto con este cambio que ha tenido, que Dios ha permitido en su vida por todo lo que ha pasado, a sacrificarse, a interceder, a decir mi hermano vive y yo muera aunque él es culpable. Pero en realidad todos eran culpables, así como tú y yo somos culpables de pecado, de maldad, todos somos declarados culpables. José dice que no puede contener más y les dice basta, que salgan todos. Y solamente se quedó él con sus hermanos. Y les dice, yo soy José. Y los demás se quedaron asombrados, no hablaban. ¿Papá todavía vive? ¿Está vivo todavía, papá? Y no le respondieron. Hey, soy yo, José. Y ellos se quedaron así. Cuando uno cree que José iba a decir, ¿sabes qué? Ahora, sarta de sinvergüenzas, ahora me las van a pagar. Ahora pues, ahora, ¿no que era el soñador? ¿No que me hacían bullying? ¿No que me decían esto, me decían lo otro? ¿No que me tiraron a la cisterna? ¿No que me querían matar? ¿No que me decían el huérfano de mamá? ¿No que me decían esto, lo otro? ¿No que me vendieron? Ahora pues,
Ahora pues, ¿quién tenía razón? No, no, no dice eso. Tampoco hizo eso. Cuando a la lógica natural, quizás también a la mía, diría sí, y lo hace. Y si lo hace con justa razón, pero no. José también un tipo de Yeshua, alguien que es una tipología, una figura, una sombra de Yeshua. ¿Por qué digo que sombra? Porque él fue amado por su padre, él fue odiado por sus hermanos, él fue intentado asesinar, él fue separado de su entorno, fue separado de su familia, fue separado de su lugar, fue vendido, fue acusado, fue muerto para todos y luego aparece. Lo ven y no lo reconocen y luego aparece con autoridad, con poder, con bendiciones. Y no dice, ahora van a ver, ahora me las voy a cobrar todititas. No, les dice, acérquense. Soy yo, José, su hermano, al que ustedes vendieron. Acérquense. Ese pasaje, ese versículo me llamó la atención. En ese versículo dice todo lo que necesitamos saber. Soy yo, José. Y tienen que reconocer quién era José, el hijo favorito, el hijo de papá, al que nosotros hicimos mal. Segundo, no es el que ustedes vendieron, no soy el que es, no, no. Primero, su hermano. Soy José, su hermano. Antes de que les recuerden lo que hicieron, quiero que recuerden quién soy yo para ustedes. Que a pesar de todo, yo soy su hermano. Yo soy tu sangre. Yo soy tu familia. Sí, ustedes me vendieron. Y esto es muy importante porque nosotros, por las canciones, por las novelas, por las historias, a veces creemos que el perdón es el olvido. Y según la Biblia, no. Vemos en muchos pasajes, y uno de ellos como en este, que el perdón no es el olvido. Hay muchas canciones también seculares que hablan de eso. El perdón es tener claramente el mal presente, pero no para castigarme, sino para recordar de aquí, esto no pesa más de lo que yo te voy a cubrir con mi gracia, con mi amor, con mi favor. Sí, soy José, tu hermano, su hermano, al que ustedes vendieron. Acérquense, tranquilos, todo bien. Ustedes quisieron mal para mí, pero Dios lo hizo. Ustedes me vendieron, pero fue el Dios que me trajo. Así que los usó ustedes de instrumentos, pero quien me trajo fue Dios, no fueron ustedes. La circunstancia en la que Dios me trajo aquí a Egipto fue la envidia, el rencor, el resentimiento, lo que ustedes tenían. Ese fue el vehículo, pero el conductor fue Dios. Así que no los acuso. Soy consciente de lo que hicieron, pero eso no me afecta. No lo tengo ahí, sí, pero me hicieron esto y lo... No, no, no. Yo sé lo que hicieron, pero a pesar de todo eso, entiendo ahora que fue Dios que lo permitió. Por eso yo no los odio, yo los amo. Ustedes quisieron mal, pero Dios lo convirtió en bien, porque me ha traído aquí, ha permitido que sufra lo que he tenido que sufrir, ha permitido que tenga que pasar el tiempo que he tenido que pasar para que yo los bendiga a ustedes, para que yo los proteja a ustedes, para que yo les salve la vida a ustedes y a mucha gente. Dios te ama a ti. Dios les ama a ustedes, Dios le ama a papá y por eso Dios me trajo a mí a través de todas estas cosas, me estuvo preparando para que hoy tú puedas recibir esa bendición. Eso es lo que le estaba diciendo a José y eso es lo que Yeshua nos ha dicho. Dios te ama a ti.
que ha enviado a su Hijo y ha permitido que sufra de diferentes formas, que haya separación, algo que es un ejat, tenga que ser separado de una manera para que el santo, el que no cometió pecado, sea hecho maldición por lo que tú y yo hicimos, que tú y yo seamos culpables, que el castigo de nuestra culpa sea pagada, pero no en nosotros. Es una sombra, una figura de Yeshua. Acérquense, como lo dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. José no niega el pecado de sus hermanos. Les dice, ustedes me vendieron, pero los eleva, no los culpa, no los destruye. No es que ustedes me hicieron esto, par de sinvergüenza. No, no, no. Sí, ustedes me vendieron, pero fue Dios quien me envió. No se sientan ustedes los responsables. Y eso nos muestra la madurez de José, que es a lo que digo, que Dios permite circunstancias en nuestra vida para formarnos. ¿Y cómo puedo entender que estoy formado, que he aprendido? Como, no, como José, hemos pasado por circunstancias, pero en esas circunstancias reconocemos la providencia de Dios en esos momentos. José reconoció la providencia de Dios en esas circunstancias terribles. Ahora, cuando ya está en otro punto, dice, sí, ustedes me vendieron, ustedes me odiaron, ustedes intentaron matarme, ustedes me alejaron de papá, ustedes me pasaron más de 17 años, eh, 22, 25 años lejos, pero fue Dios, siempre fue Dios. Y a pesar de todos estos momentos lejos, dolores, acusados injustamente, siendo esclavo y todo, Dios estaba conmigo. Ahora entiendo. ¿Reconocemos la providencia de Dios en las circunstancias que Dios permite en nuestra vida? En los problemas, en los dolores, en las pérdidas. ¿Reconocemos la circunstancia de Dios? ¿O nos ponemos, o nos quedamos, mejor dicho, en una posición de lloriqueo, de resentido? Porque no digo que sea normal, pero quizás es natural que cuando esté en momentos nos digamos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y me pueda quizás molestar en un momento. Puede ser quizás hasta entendible. No todos tienen la misma reacción. El problema es que nos quedemos en ese estado. Sí, Dios es esto y estoy resentido con Dios. Dios no me hizo esto, Dios no me cumplió aquello, Dios me quitó esto, yo esperaba hacer esto, yo esperaba hacer lo otro. Mira, yo tenía la idea de ser futbolista, de ser esto, ser empresario y Dios no me la cumplió. Estoy resentido con Dios, no quiero saber nada de Dios. Y se quedan así por años. No reconocí la providencia de Dios. Tuvo una reacción, pero esa reacción lo llevó arrastrando por años, por mucho tiempo después. Reacciones podemos tener, muchos tenemos diferentes, pero ¿cómo nos quedamos después? Después decimos, sí, Dios ha permitido esto. Puedo ver la mano de Dios en esto, que aunque ha sido doloroso, Él no me ha dejado tirado, no me ha derrumbado, sino puedo sentir que Dios está conmigo, incluso en este momento. Un agricultor que siembra semillas en el invierno, en momentos de frío, y en los Andes, que es neblina, frío, altura, él confía que esto que está sembrando en el invierno va a cosechar en primavera, en el momento templado, en el momento especial, cálido. Así también los actos de Dios que pueden parecer oscuros al principio, son los que al final están destinados para producir fruto en nuestra vida. Así como José les dijo a sus hermanos, tranquilos, no se angustien, tranquilos, no sufran, tranquilos, no se culpen. Sí, fueron el vehículo, pero Dios fue el conductor. Ustedes me vendieron, pues fue Dios el que me trajo. Es lo que el Señor nos dice en Juan 14. No se angustien, confíen en Dios.
Yo les voy a preparar lugar. Ustedes no están solos, yo voy a prepararles lugar. Dios no solo perdona, sino que restaura y provee abundantemente, como nos dice el Salmo 23. Familia, ¿has experimentado el perdón y la restauración de Dios? Si no, ¿qué te detiene? ¿El lamentarte? ¿Un resentimiento? ¿La falta del perdón? ¿El que no quieres reconciliarte con tu prójimo, con tu familia, con tu agresor o agresora, con Dios? Confía en que Dios tiene un propósito mayor incluso en tu sufrimiento. Perdona. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede perdonar de la manera como Dios nos manda a perdonar, como Él perdonó. Porque dicen, mira, es que tú no sabes lo que me hizo. Sí, es verdad, yo no sé lo que te hizo. Y la verdad, no me importa. Porque no importa lo que he hecho, no te dice si juzgues, si lo perdonas o no, sino dice, perdona como Dios te ha perdonado. Entonces después pone la valla no a la altura tuya o mía, pone a la valla como la de Él. Perdona como Yeshua te perdonó. Colosenses 3:13. Y deja que tus cicatrices sean visibles, no de herida, de sufrimiento, sino de que yo pasé por eso y sean una evidencia de la obra redentora de Dios. Sí, yo pasé por eso, pero Dios me levantó. Y ahora esto es una evidencia de que Dios puede con eso. Dios puede sacar a alguien de este problema, de este sufrimiento, de ese estado, de ese ruin, de ese quebrantamiento, de ese divorcio, de ese estar desahuciado, o lo que fuese. Sí, esa es una cicatriz en mi vida para la gloria de Dios. Para decir, yo no soy capaz, pero Dios puede. Y cierro con lo que dice en Salmo 17:15. Yo, por mi parte, he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Es un versículo que debemos recordar, que me llamó bastante. Yo siendo culpable, y el Señor dice, no, ya no eres culpable. Ya eso se pagó. Ahora tú eres inocente. Así que quédate satisfecho cuando te llamen inocente. Despierta y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Es algo que me alegra, me consuela, que siendo pecador, el inocente lleve mi culpa y me declare a mí libre de culpa e inocente. Tanto. No por mí, no porque lo merezca, sino porque Él lo ha querido así, porque me ama. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en estos pasajes con la vida de José, con la vida de Jacob, con la vida de Judá, y que tú seas llamado a través de esta iniciativa de intercesión, de este sufrimiento, ser llamado el león de la tribu de Judá, que esta pequeña raíz y muestra de intercesión tú culminaste con una intercesión suprema, más grande y completa y perfecta, no de algo terrenal, sino de algo espiritual, eterno, de una muerte y culpa eterna a una liberación, salvación y vida eterna. Gracias, Padre, de que me llames a transformar mi mente, a no juzgar por mis ojos, por mi dolor o por mis heridas, sino a juzgar por lo que tú pasaste y por lo que tú has hecho en mí,
por como tú me has amado y perdonado, yo debo amar y perdonar a los demás. Gracias, Padre. Ayúdame a verte en cada circunstancia, sobre todo en las que no me agradan, en las que me duelen o incluso lastiman. Porque sé que en esos momentos, sobre todo, como en José, tú estás conmigo, tú estás con nosotros en todo momento. Gracias, Señor. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Y si deseas escucharlo nuevamente, te comento que ahora puedes hacerlo a través de tu plataforma de podcast favorito. Sí, Bejarro Yeshua ahora está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otros. Puedes compartirlo a tu familia, amigos y muchas más personas. Que Dios te bendiga.